Hola a todos y bienvenidos. Nosotros somos de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, sede La Tacunga, de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Los temas que trataremos en este video son concepción o elección del diseño de investigación, selección de la muestra y recolección de datos cuantitativos, la asignatura y metodología de la investigación. Docente, Magíster Diego Andrade. Nuestro grupo está conformado por Jenny Tualombo, Carla Yar, María Luisa Ulcuengo, Mateo Rivadeneira, Carla Arroyo, Jennifer Tejada, Mónica Pumayunta, Pamela Alpuz. Capítulo 7. Concepción o elección de un diseño de investigación. La gestión del diseño del estudio representa el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación, como el planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases subsecuentes, cuyo carácter es más operativo. ¿Qué es un diseño de investigación? Es aquel diseño que se aplica después de haber precisado el planteamiento del problema, el alcance de la investigación y la formulación de las hipótesis, donde el investigador puede visualizar de manera práctica y contestar las preguntas de la investigación. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información y responder al planteamiento del problema. Este diseño también es un enfoque cuantitativo que usa el investigador para analizar con certeza las hipótesis formuladas que aportan evidencias a los lineamientos de la investigación. Recomendaciones. Este diseño debe ser cuidadosamente concebido, tener buenos resultados finales para generar la posibilidad del conocimiento. La precisión, amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función del diseño. ¿Cómo debemos aplicar el diseño elegido o desarrollado? Debemos aplicarlo mediante un enfoque cuantitativo que tenga calidad para la investigación, que está relacionada con el grado en que apliquemos el diseño. Por ejemplo, un experimento en el que no funcione el estímulo experimental tendrá que modificarse o adecuarse. En el proceso cuantitativo, ¿de qué tipos de diseños disponemos para investigar? Según la literatura de la investigación cualitativa, existen diferentes clasificaciones de diseños. Entre ellos tenemos la investigación experimental, que puede dividirse de acuerdo en preexperimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos, y la investigación no experimental se la subdivide en diseños transversales y diseños longitudinales. Cada uno de estos posee sus características y la decisión sobre la clase de investigación y su diseño se desarrollará dependiendo del planteamiento del problema, del alcance del estudio y de las hipótesis formuladas. Diseños experimentales. El término experimento tiene al menos dos concepciones, una general y otra particular. La general habla de elegir o realizar una acción y después de ello se observa las consecuencias. La particular es la esencia de un experimento que requiere de la manipulación de una acción para analizar los posibles resultados. Se llama a los experimentos estudios de intervención, porque aquí un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella. En comparación con quienes no lo hacen, es decir, estos diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipulará. ¿Cuál es el primer requisito de un experimento? El primer requisito que debemos tener en cuenta es la manipulación intencional de una o más variables independientes, donde la variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Este efecto provoca la denominada variable dependiente. En el experimento, la variable independiente es de interés para el investigador, puesto que éste obtendrá la evidencia de esta supuesta relación causal. El investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente varía o no. La variable dependiente se mide. Esta variable dependiente no se puede manipular. Más bien se mide para saber el efecto que tiene la variable independiente sobre ella. Un ejemplo de esquematizar sería que se utiliza la letra X para simbolizar una variable independiente. Las letras o subíndices A y B indican distintos niveles de variación de la independiente y la letra Y se utiliza para representar una variable dependiente. Grados de manipulación de la variable independiente. La manipulación de una variable independiente se realiza en dos o más grados, donde el nivel mínimo de manipulación es de presencia o ausencia de la variable independiente. Entre estos tenemos la presencia o ausencia. Es un nivel o grado que implica exponer la presencia de la variable independiente y el otro no. Un ejemplo claro sería que a un grupo de personas con artritis se administra el tratamiento médico y al otro grupo no se le administra nada. Más de 2 grados quiere decir que es posible en ocasiones manipular la variable independiente en cantidades o en grados.
Modalidades de manipulación en lugar de grados. Existe otra forma de manipular la variable independiente, que consiste en exponer a los grupos experimentales, pero sin que esto implique cantidad. Por ejemplo, experimentar con tipos de semillas, medios para comunicar un mensaje a todos los ejecutivos de la empresa. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Al manipular las variables independientes se debe especificar su definición operacional experimental. En otras palabras, es trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Por ejemplo, si la variable independiente manipula la exposición de la violencia televisiva, el investigador debe presentar cómo va a transformar ese concepto en una serie de operaciones experimentales. Dificultades para definir cómo se manipulan las variables independientes. En ocasiones nos resulta tan difícil trasladar el concepto teórico a operaciones prácticas de manipulación como el manipular la paga, la retroalimentación y el reforzamiento no son demasiado complejos. A pesar de esto, algunas veces resulta verdaderamente complicado representar el concepto teórico en la realidad, sobre todo con variables internas, pero la cohesión, la conformidad, el poder, la motivación son conceptos que requieren un esfuerzo por parte del investigador. Guía para sortear dificultades. Pasos para definir la manipulación de una variable. 1. Consultar experimentos antecedentes para ver si fue exitosa la forma de manipular la variable independiente, al aplicarse el contexto específico de la situación experimental. 2. Evaluar la manipulación antes de que se conduzca el experimento, pero el experimentador debe haber preguntas, evaluar la manipulación antes de llevarla al cabo. ¿Qué otras maneras hay para manipular la variable? Esta es la mejor, si no el concepto teórico se traslada adecuadamente a la realidad. Incluir verificaciones para la manipulación. Cuando se experimenta con personas, hay varias formas de verificar si realmente funcionó la manipulación o no. ¿Cuál es el segundo requisito de un experimento? El segundo requisito consiste en medir el efecto de la variable independiente que tiene la variable dependiente. Imaginemos que conducimos un experimento para evaluar el efecto de un nuevo tipo de enseñanza para la comprensión de conceptos políticos. O mejor, pensemos que tenemos dos grupos a comparar mediciones distintas y si encontramos diferencias ya no sabremos si se debieron a la manipulación de la independiente o a que se aplicaron exámenes de comprensión diferentes. ¿Cuántas variables independientes y dependientes debe incluirse en un experimento? No existen reglas para estos, pero siempre van a depender de cómo se ha planteado un problema. Son 4 grupos. Grupos expuesto, apelación emotiva y comercial en blanco y negro. Grupo expuesto, apelación emotiva y comercial en color. Grupo expuesto, apelación racional y comercial en blanco y negro. Grupo expuesto, apelación racional y comercial en color. Pero también se puede agregar una tercera variable independiente, la duración de los comerciales y una cuarta realidad de los modelos del comercial. Claro que conforme se aumenta el número de variables independientes, se incrementan las manipulaciones que deben hacerse y el número de grupos requeridos. ¿Cuál es el tercer requisito de un experimento? El tercer requisito es el control o la validez interna de la situación experimental. Grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Sin embargo, su acepción más común es que si el experimento se observa que uno o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras. Cuando hay control es posible determinar la relación causal. Cuando no se logra el control, no se puede conocer dicha relación. No se sabe qué está detrás del cuadro en color, quizás sería, por ejemplo, XSY o XFY, es decir, que hay correlación o que no existe ninguna relación para así lograr el control de un experimento. Fuentes de invalidación interna. Existen diferentes factores que tal vez nos sean un poco confusos y sean motivo de que ya no sepamos si la presencia de una variable independiente o un tratamiento experimental surte o no de un verdadero efecto. Se les conoce como fuentes la invalidación interna porque precisamente contra la validez interna de un experimento. La validez interna se relaciona con la calidad del experimento. En cuanto a las mediciones de las variables dependientes son confiables y válidas, el control de un experimento se alcanza eliminando esas explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna. En la tabla 7.1 se menciona algunas fuentes como ejemplo. Dejamos esa tabla para explicar más o menos a qué son las fuentes internas. Gracias. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante 2 puntos. El primero, varios grupos de comparación, 2 como mínimo, y el segundo, la equivalencia de los grupos en todo excepto en la manipulación de las variables independientes.
En este caso es necesario que en un experimento se tenga por lo menos 2 grupos que comparar. Si nada más se tiene un grupo, no es posible saber con certeza si influyeron las fuentes de invalidación interna u otras causas ajenas a la variable independiente manipulada. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Asignación al azar. La asignación al azar asegura probabilísticamente que 2 o más grupos son equivalentes entre sí. Explicaremos 3 formas. La primera, la asignación al azar puede llevarse a cabo empleando trozos de papel. Por ejemplo, se escribirá el nombre de cada caso o participante en el papel, las cuales se juntarán en algún recipiente, se revuelven y se van sacando, sin observarlos, para formar los grupos. La segunda forma es cuando se tienen 2 grupos, la asignación aleatoria puede llevarse a cabo utilizando una moneda. Por ejemplo, se listarán a los participantes y se designa qué lado de la moneda va a significar el grupo 1 y qué lado el grupo 2. Con cada sujeto se lanza la moneda y dependiendo del resultado se asigna uno u otro grupo. Una tercera forma de asignar los participantes o casos a los grupos es mediante el programa SAT, el cual selecciona el subprograma generador de números aleatorios y la asignación al azar se produce de manera inmediata. Otra técnica para lograr la equivalencia inicial, el emparejamiento. Un método alternativo para intentar hacer inicialmente equivalentes a los grupos es el emparejamiento. El proceso consiste en igualar a los grupos en relación con alguna variable específica que pueda influir de modo decisivo en la o las variables independientes. El primer paso es elegir la variable concreta de acuerdo con algún criterio teórico, como por ejemplo, experimentos sobre métodos de enseñanza emparejarían a los grupos en conocimientos previos o inteligencia. En otro caso, experimentos sobre las actitudes hacia productos o hábitos de compra pueden utilizar la variable ingreso para empatar los grupos. El segundo paso es obtener una medición de la variable elegida para emparejar grupos. Suponiendo que el experimento es sobre métodos de enseñanza, el emparejamiento llegaría a hacerse sobre la base de la inteligencia. Si fueran adolescentes, se obtendría registros de inteligencia de ellos. El tercer paso es ordenar. Se ordenaría a los participantes en la variable sobre la cual se va a efectuar el emparejamiento, de las puntuaciones más altas a las más bajas, y como último paso se consiste en formar parejas, tercias, cuartetos, etc. de participantes. Según la variable de emparejamiento, se asignará a cada integrante de cada pareja, tercia o similar a los grupos del experimento, buscando un equilibrio entre estos. Una tipología sobre los diseños experimentales. Nos basaremos en los diseños experimentales más citados, que son de Campbell y Stanley en 1976, quienes dividen los diseños experimentales en 3 clases: preexperimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos. Se utilizará la simbología que generalmente se emplea en los textos sobre experimentos. La simbología de los diseños experimentales. R es la asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece, quiere decir que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. G, grupo de sujetos o casos. Por ejemplo, G1 es el grupo 1, G2 el grupo 2, y etc. X, tratamiento, estímulo o condición experimental. Esto quiere decir que es la presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. 0. Es una medición de los sujetos de un grupo, puede ser prueba, cuestionario u observación. Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una preprueba. Esto quiere decir previa al tratamiento. Si aparece después del estímulo, se trata de una postprueba, es decir, posterior al tratamiento. La ausencia del estímulo, nivel 0 en la variable independiente, indica que se trata de un grupo de control o testigo. Preexperimentos. Los preexperimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo y se da en 2 casos. 1. El estudio de caso con una sola medición de este diseño, el cual consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas.
El segundo es el diseño de preprueba, posprueba con un solo grupo. A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental y después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. En ocasiones, este diseño se utiliza con un solo individuo. Los diseños preexperimentales sirven como estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con precaución. Experimentos puros. Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. El primero son los grupos de comparación, que es la manipulación de la variable independiente, y el segundo, la equivalencia de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Diseño con posprueba únicamente y grupos de control. Este diseño incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro grupo no, que es el grupo de control. Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles, la presencia y ausencia. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. En este diseño, la única diferencia entre los grupos debe ser la presencia-ausencia de la variable independiente. Diseño con preprueba, posprueba y grupo de control. Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos y después se les aplica simultáneamente preprueba. Un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no, el cual es el grupo de control. Por último, se les administra también simultáneamente una posprueba. En algunos casos, para no repetir exactamente la misma prueba, se desarrollan dos versiones equivalentes que produzcan los mismos resultados. La historia se controla viendo que ningún acontecimiento afecte a un solo grupo. Diseño de 4 grupos de Solomon. Solomon en 1949 propuso un diseño que era la mezcla de los dos anteriores, con 2 grupos experimentales y 2 de control. Solo a uno de los 2 grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la preprueba. A los 4 grupos se les aplica la posprueba y los participantes se asignan en forma aleatoria. La ventaja de este diseño es que el experimentador tiene la posibilidad de verificar los posibles efectos de la preprueba sobre la posprueba, puesto que a unos grupos se les administra un test previo y a otros no. Diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Cuando la aplicación única del estímulo no tiene efectos, es conveniente adoptar diseños con diversas prepruebas y pospruebas, con repetición del estímulo, con varios tratamientos aplicados a un mismo grupo y otras condiciones. En tales casos es conveniente adoptar diseños con varias pospruebas o bien con diversas prepruebas y pospruebas, con repetición al estímulo y con varios tratamientos aplicados a un mismo grupo y otras condiciones. A estos diseños se les conoce como series cronológicas experimentales. En realidad, el término serie cronológica se aplica a cualquier diseño en el que se efectúe al paso del tiempo varias observaciones o mediciones sobre una o más variables, sea o no experimental, solo que en este caso se les llama experimentales porque reúnen los requisitos para hacerlo. Estos diseños se pueden tener 2 o más grupos y los participantes se asignan al azar. Diseños factoriales. En ocasiones, el investigador pretende analizar experimentalmente el efecto que sobre las variables dependientes tiene la manipulación de más de una variable independiente. Por ejemplo, analizar el efecto que posee sobre la productividad de los trabajadores. 1. La fuente de realimentación sobre el desempeño en el trabajo de parte del supervisor en persona, por escrito y por medio de los compañeros. Y 2. El tipo de realimentación, sea positiva, negativa y positiva y negativa. En este caso se manipulan 2 variables independientes. Estos diseños se conocen como factoriales.
Los diseños factoriales manipulan dos o más variables independientes e incluyen dos o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes. Se utilizan muy a menudo en la investigación experimental. La preparación básica de un diseño factorial consiste en que todos los niveles o modalidades de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los niveles o modalidades de las variables independientes. ¿Qué es validez externa? Un experimento debe buscar ante todo validez interna, es decir, confianza en los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. La validez interna es solo una parte de la validez de un experimento. Además, es muy deseable que el experimento tenga validez externa. La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros participantes o poblaciones. Responde a la pregunta, lo que encontré en el experimento, a qué tipos de personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se aplica. Por ejemplo, si hacemos un experimento con métodos de aprendizaje y los resultados se pueden generalizar a la enseñanza cotidiana en las escuelas de educación elemental, la primaria, del país, el experimento tendrá validez externa. Del mismo modo, si se generalizan a la enseñanza cotidiana de nivel infantil, elemental y secundaria, que es media, tendrá aún mayor validez externa. Así, los resultados de experimentos sobre liderazgo y motivación que se extrapolen a situaciones diarias de trabajo en las empresas, la actividad de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incluso el funcionamiento de los grupos de niños y jóvenes exploradores, son experimentos con validez externa. Fuentes de invalidación externa. Hay diversos factores que llegan a amenazar la validez externa. Entre los más comunes tenemos efecto reactivo o de interacción de las pruebas, efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental, efectos reactivos de los tratamientos, interferencia de tratamientos múltiples, imposibilidad de replicar los tratamientos, efectos de novedad e interrupción, el experimentador y la interacción entre la historia o el lugar y los efectos del tratamiento experimental. Para lograr una mayor validez externa, es conveniente tener casos o grupos lo más parecidos posibles a la mayoría de las personas o poblaciones a las cuales se desea generalizar. También, desde luego, tratar de que el contexto experimental sea lo más similar al contexto específico que se pretende generalizar. ¿Cuáles pueden ser los contextos generales de los experimentos? En la literatura sobre la investigación se distinguen dos contextos generales, los cuales llegan a tomar un diseño experimental, experimentos de laboratorio y experimentos de campo. Los experimentos de laboratorio son realizados en condiciones controladas, en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna son eliminadas, así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas o no son interesantes. Experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista, en la cual el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. La diferencia entre ambos contextos generales es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en que el ambiente es natural para los sujetos. ¿Qué alcance tienen los experimentos y cuál es el enfoque del que se derivan? Se analiza las relaciones entre una o más variables independientes y una o más dependientes. Se trata de los diseños que se fundamentan en el enfoque cuantitativo y en el paradigma deductivo. Simbología de los diseños con emparejamiento en lugar de asignación al azar. Como ya se ha comentado, otra técnica para ser inicialmente equivalente a los grupos es el emparejamiento. Desde luego, este método es menos preciso que la asignación al azar. Los diseños se representan con una E de emparejamiento en lugar de una R de asignación aleatoria o al azar. ¿Qué otros experimentos hay?
cuasi experimentos. Estos manipulan al menos una variable independiente para poder observar su efecto sobre una o más variables dependientes. Aquí los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. Son grupos intactos. Pasos para un experimento. Los principales pasos que se dan en el desarrollo de un experimento son: Paso 1. Decidir cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse. Paso 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlas en tratamientos experimentales. Paso 3. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. Paso 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil que nos interesa. Paso 5. En este caso sean individuos reclutados. Esto implica ponerse en contacto con ellos, darles las explicaciones necesarias, obtener su conocimiento e indicarles el lugar, día, hora y persona con quien deben presentarse. Paso 6. Seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental, apropiado para nuestra hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Paso 7. Planear cómo vamos a manejar los casos o los participantes. Paso 8. En el caso de los experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en caso de ser cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Paso 9. Aplicar las pruebas cuando las haya, los tratamientos y las pospruebas. Diseños no experimentales. ¿Qué es la investigación no experimental cuantitativa? Puede definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, se trata de los estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Es un parteaguas de varios estudios cuantitativos como las de encuestas de opinión, los estudios ex post facto, retrospectivos y prospectivos, etc. ¿Cuáles son los tipos de diseño no experimentales? En algunas ocasiones, la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado, evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo, determinar la ubicación, cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento. Se puede clasificar en transeccionales y longitudinales. Investigación transeccional o transversal. Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Estos diseños se esquematizan de la siguiente manera. Recolección de datos única. Los diseños transeccionales se dividen en tres. Los exploratorios es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento o una situación. Los descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Los causales. Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Investigación longitudinal o evolutiva. Son cuales recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de antemano. Los diseños longitudinales se dividen en tres tipos: diseño de tendencia, diseño de análisis evolutivo de grupos, cohorte y diseño de panel. Diseños longitudinales de tendencia. Los diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías
conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o universo. Diseños longitudinales de evolución de grupo, cohortes. En los diseños de evolución de grupos se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por la característica común, generalmente la edad o la época o la región geográfica. Diseños longitudinales panel. Los diseños panel son similares a las dos clases de diseños vistas anteriormente, solo que los mismos casos o participantes son medidos u observados en todos los tiempos o momentos. Los diseños longitudinales se fundamentan en hipótesis de diferentes grupos, correlacionales y causales. Estos diseños recolectan datos sobre categorías, sucesos, comunidades, contextos, variables o sus relaciones en dos o más momentos para evaluar el cambio de estas. Comparación de los diseños transeccionales y longitudinales. Los estudios longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan información sobre las categorías, conceptos, procesos, variables, comunidades, fenómenos y sus relaciones evolucionan al paso del tiempo. Suelen ser más costosos que los transeccionales. La selección o elección de un tipo de diseño u otro depende más bien del propósito de la investigación y de su alcance. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? Bueno, ambas son herramientas muy valiosas y ninguna es mejor que otra. El control sobre las variables es más riguroso en los experimentos que en los diseños cuasi experimentales, y a su vez estas dos clases de estudios logran un mayor control que los diseños no experimentales. En un experimento se analizan relaciones puras entre las variables de interés, sin contaminación de otras variables, y por ello es posible establecer relaciones causales con mayor precisión. En cambio, la investigación no experimental resulta más complejo separar los efectos múltiples variables que intervienen. Sin embargo, puede hacerse por inferencia. En los experimentos, las variables independientes pocas veces tienen fuerza como en la realidad o la cotidianidad. En cambio, en la investigación no experimental estamos más cerca de las variables formuladas hipotéticamente como reales, y en consecuencia tenemos mayor validez externa. Los estudios de caso. Los estudios de caso son considerados como una clase de diseños a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos, o también se los considera un diseño etnográfico. Utilizan la experimentación, es decir, se constituyen en estudios pre-experimentales. Otras veces se fundamentan en un diseño no experimental y en ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos al emplear métodos cualitativos. Asimismo, puede valerse de las diferentes herramientas de la investigación mixta. En una investigación siempre tenemos una muestra. No siempre, pero en la mayoría de las situaciones si realizamos el estudio en una muestra. Solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, que son personas, animales, plantas o objetos, del universo o la población. Por ejemplo, los estudios motivacionales en las empresas que abarcan a todos sus empleados para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. ¿Sobre qué o quiénes se recolectan los datos? Aquí el interés se centra en qué o quiénes, es decir, que en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Así, en la situación en que el objetivo sea describir el uso que hacen los niños de la televisión, lo más factible sería interrogar a un grupo de niños o entrevistar a sus padres. Escoger entre los niños y sus padres o ambos dependería no solo del objetivo de la investigación,
sino también dependería bastante del diseño de esto. ¿Cómo se delimita una polarización? Una vez que se ha definido cuál es la unidad del muestro análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen las características de la población o consideran que la muestra representa de manera automática. Es preferible establecer con claridad las características de la población con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. ¿Cómo seleccionar la muestra? La muestra es un subgrupo de la población, digamos que un subconjunto. Con frecuencia escuchamos hablar de muestra representativa, muestra al azar y muestra aleatoria. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego se presente un subconjunto sea reflejo fiel del conjunto de la población. Tipos de muestras. Existen dos tipos de muestras, las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. Las muestras probabilísticas son los elementos que tiene la población con la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra. Y las no probabilísticas son la elección que no dependen de la probabilidad sino de las causas relacionadas con esta. ¿Cómo se selecciona una muestra probabilística? La elección se hace según el planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus contribuciones. Estas variables se miden y analizan con pruebas estadísticas en una muestra en la que se supone que está probabilística y que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Muestra probabilística estratificada. El interés del investigador es comparar sus resultados entre segmentos, grupos o nichos de la población porque así lo señala el planteamiento del problema. Muestreo probabilístico por racimos. Muestrar por racimos implica diferenciar entre la unidad del análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. La unidad muestral se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad del análisis. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de una muestra? Se determina primero el tamaño de la muestra n, pero las unidades de análisis o los elementos se eligen siempre aleatoriamente. Para asegurarnos que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido, se utilizan los dos siguientes procedimientos. El primero, que es la tómbola, que consiste en numerar todos los elementos muestrales de la población del 1 al número n. Después se hacen dos fichas o papeles, uno por cada elemento. Se resuelve en una caja y se van sacando n número de fichas, según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conformarán la muestra. Y la segunda, que son los números aleatorios. Una excelente alternativa para generar números aleatorios es el programa STATS, que contiene un subprograma que evita el uso de la tabla de números aleatorios. STATS es una alternativa en la que nos permite generar números aleatorios, el que contiene un subprograma para ello, Random Number Generator, y evita el uso de la tabla de números aleatorios. El mencionado programa pide que le indiquemos cuántos números aleatorios requerimos. Entonces, tecleamos el tamaño de muestra. Elegimos la opción establecer límite superior e inferior y nos solicita que establezcamos el límite inferior. ¿Qué es esto? Que siempre será 1. El primer caso de la población, pues la muestra se extrae de esta. Y el límite superior, ¿qué es esto? El último número de la población, que es el tamaño de la muestra. Entonces tecleamos calcular y nos genera automáticamente los números.
El ejemplo es, supongamos que en una investigación buscamos conocer en una escuela o facultad de una universidad. Veamos quiénes son el joven y la joven más populares. Entonces, nosotros decidimos realizar una encuesta, para lo cual debe tener una muestra. Entonces, supongamos que la escuela tiene una población de 1000 alumnos. Para llegar a este ejemplo, tenemos en el gráfico 1 cómo se va a desarrollar. Selección sistemática de elementos neutrales. Es muy útil e implica elegir dentro de una población N un número N de elementos a partir de un intervalo K. Este último K es un intervalo que se determinará por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Así tenemos que K es un intervalo de selección sistemática, es igual a N mayúscula, que es la población, sobre N minúscula, que es la muestra. Este procedimiento de selección es un poco complicado y tiene varias ventajas. Cualquier tipo de extracto en una población X se verá reflejada de la muestra. Asimismo, la selección sistemática logra una muestra proporcionada. Esto según menciona Lord 2010 y Lin 2003. Listados y otros marcos muestrales. Las muestras probabilísticas requieren una determinación del tamaño de la muestra y de un proceso de selección aleatoria que asegure que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos. El marco muestral significa que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar las unidades muestrales. Esto menciona Morgan 2008 y Sudman 1976. Además, debemos tener en cuenta lo completo de una lista, exactitud, veracidad, fiabilidad y nivel de cobertura en relación con el problema que se investiga y la población que va a medirse, ya que todos estos aspectos son los que influyen en una selección de muestra. Esto menciona Ryan 2013 y Schroeder 2008. El objetivo de una investigación es analizar la opinión del sector patronal o empresarial del país. El estado de una sola asociación no sería de acuerdo por varias razones. Hay otras sociedades empresariales. Las asociaciones son voluntarias y no toda empresa pertenece a ellas. En estos marcos de referencia reunidos por profesionales resultan convenientes para el investigador, pues representan una compilación, esto que es de personas, empresas, instituciones, etc. El resultado de horas de trabajo e inversión de recursos. Esto es necesario preparar listas ad hoc a partir de las cuales se elegirán los elementos que constituirán las unidades de muestreo, análisis de una investigación. Archivos. Este constituye un marco muestral a partir del cual se obtendrá la muestra. Este determina el tamaño de la población, obtiene el tamaño de la muestra y selecciona sistemáticamente cada elemento, 1 sobre K, esta solicitud que será analizada. En el archivo se presentarán solicitudes de gente que no fue contratada y no debe considerarse en el estudio. Mapas. Son útiles como marco de referencia en muestras de racimos. En la actualidad hay mapas de todo tipo, mercadológicos, socioculturales, étnicos, marítimos, entre otros. El Global Position System, que es GPS, o sistema de posicionamiento global, que puede ser útil para esta clase de muestra. Tamaño óptimo de una muestra. En las muestras probabilísticas se requieren de dos procedimientos básicos. Uno, que es la determinación del tamaño de la muestra, y el segundo, que es la selección aleatoria de los elementos muestrales. Para el primero, el lector le será muy útil comparar qué tamaño de muestra han empleado o sugieren diversos metodólogos e investigadores.
En la tabla presentada observamos la importancia que tiene el tamaño, la decisión de que sean muestras nacionales o regionales en cualquier tipo de estudio. En las muestras regionales, ejemplo, las que representen al área metropolitana de la Ciudad de México u otra gran urbe con más de 3 millones de habitantes o de algún estado, departamento, provincia de un país o algún municipio o región son más pequeñas, con rangos de 400 a 700 individuos. En el tamaño de la muestra depende también de un número de subgrupos que nos interesan en una población. Estaríamos hablando de 40 subgrupos y por ende de una muestra mayor. En la mencionada tabla se describen muestras típicas de acuerdo con los subgrupos del estudio, según su cobertura, estudios nacionales o estudios especiales o regionales, y según su unidad de análisis. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de individuos o organizaciones. Con ayuda de otra tabla nos ayudará a comprender el tema que estamos analizando, la cual se basa en Mertens 2010 y Gore y Gall 1989, de acuerdo con el propósito del estudio. Aquí cada número es el mínimo sugerido. En esta tabla que mencionamos, mostramos el tamaño de muestras mínimos en estudios cuantitativos. Según Hesbeaver 2010A y Onwes, Vice y Collins 2007, nos recomiendan los siguientes tamaños de muestra, dependiendo del análisis estadístico o inferencial que se pretende, los cuales se aprecia en la tabla presentada. Debemos recordar que en el caso de los experimentos, la muestra representa el balance entre el mayor número de casos y el número que podamos manejar. El teorema central del límite. ¿Qué es esto? Es el que nos señala que una muestra de más de 100 casos será una muestra con una distribución normal en sus características, lo cual sirve para el propósito de hacer estadística inferencial. ¿Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? Las muestras no probabilísticas son también llamadas muestras dirigidas y suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. En estas se utilizan diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. La ventaja de esta muestra no probabilística desde una visión cuantitativa es su utilidad para determinados diseños de estudio, que requiere no tanto una representatividad de elementos de una población. Muestreo al azar por marcado telefónico, Random Digit Dialing. Es una técnica que los investigadores utilizan para seleccionar muestras telefónicas. En esta se involucra identificar áreas geográficas para ser muestradas al azar y sus correspondientes códigos telefónicos e intercambios. Los primeros códigos del número telefónico que las identifican. Una máxima del muestreo y el alcance del estudio. Se trata de un tipo de muestreo u otro. Es lo que es importante elegir a los casos adecuados de acuerdo con el planteamiento del problema y lograr el acceso a ellos. En las investigaciones no experimentales descriptivas o correlacionadas causales deben emplear muestras probabilísticas si requieren que sus resultados sean generalizados a la población. Implica la etapa de recolección de datos. Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar, primero, los datos que van a ser proporcionados por personas, en el que se producirán de observaciones y registros. Segundo, regularmente en la muestra seleccionada. Tercero, esta fase debe implicar elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. 4. Una vez recolectados, nos vamos a hacer la pregunta: ¿de qué forma
vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema. El plan se nutre de diversos elementos. 1. Las variables, conceptos o atributos a medir. 2. Las definiciones operacionales. La manera como hemos operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas. 3. La muestra. 4. Los recursos disponibles de tiempo, apoyo institucional, económicos, etc. En la imagen podemos visualizar un ejemplo de plan para la obtención de datos. ¿Qué significa medir? Significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Esto menciona Stevens, 1951. Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. Esto mencionan los siguientes autores: Grinnell, Williams y Unruh, 2009. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? En toda medición o instrumento de recolección de datos se debe reunir 3 requisitos esenciales, que son confiabilidad, validez y objetividad. Confiabilidad. La confiabilidad es un instrumento de medición que se determina mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán brevemente después de revisar los conceptos de validez y objetividad. La validez en términos generales se refiere al grado en el que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe de medir no solo la inteligencia, sino también la memoria. Un método para medir el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente esto y no la imagen de una empresa. Un ejemplo, aunque muy obvio, de completa invalidez será intentar medir el peso de objetos que en una cinta métrica en lugar de una báscula. La validez de contenido. Esta se refiere al grado en el que los instrumentos reflejan un dominio específico de su contenido, de lo que se mide bien. Una prueba de conocimiento sobre las canciones de Beatles no deberá basarse solamente en sus álbumes, sino que también debe incluirse canciones y todos sus discos. O una prueba de conocimiento de líderes históricos también de América Latina. Para aportar evidencia de validez en una relación, un instrumento lo aplico y a su vez administro otros instrumentos que miden conceptos muy similares. Luego comparo las puntuaciones de participantes en las 3 pruebas y demuestro que las correlaciones entre la puntuación eran significativamente a las que están elevadas. Bueno, de esta manera fue como se aportó la validez concurrente para que sea uso de su instrumento. Por otro lado, también tenemos la validez de constructo. Esta es la que incluye 3 etapas. La primera es sobre la base de la revisión de la literatura. Se establece y específicamente la relación entre conceptos, variables y medidas por instrumentos y los demás conceptos incluidos en teoría, modelo teórico e hipótesis. La segunda es, se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente para correlacionarlas. Y por último, la tercera, que ésta se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica la validez de constructo en la mediación de particularidad. Bueno, la validez total. La validez total es cuando cuenta con mayor evidencia la validez de un contenido. Esta validez de contenido tiene también validez de criterio y de constructo. Una vez que tenga un instrumento de medición, este se acerca más a representar las variables de que pretende ya medir. Por otro tema también tenemos la relación entre confiabilidad y la validez. Supongamos que vamos a probar
un arma con 3 tiradores. Cada uno de estos debe realizar 5 disparos. Entonces, tenemos como primer lugar el tirador 1. Sus disparos no impactan en el centro del blanco y se encuentran se puede decir que diseminados por todo este blanco. El tirador 2 tampoco impacta en el centro blanco, aunque sus disparos se encuentran cercanos entre sí, fue que consisten mutuamente en un patrón. Y el tirador 3, los disparos se encuentran cercanos entre sí e impactaron en el centro blanco. Sus resultados podrían visualizarse como en la figura 9.3 que podemos observar, en la cual se vincula la confiabilidad y la validez. Ahí tenemos una figura en la cual nosotros podemos visualizar cuál es su validez. También tenemos factores que pueden afectar la confiabilidad y validez. Estos factores también es la improvisación. Algunas de estas personas creen que elegir un instrumento de medición o desarrollarlo es algo que no se puede tomar a la ligera. Incluso ciertos profesores piden a sus alumnos que construyan un instrumento de medición de un día para el otro, lo cual es algo imposible, ya que necesita ser desarrollado y también ahí necesita su instrumento de medición. La objetividad. La objetividad también, al alterarse de cuestiones físicas, la percepción suele compartirse. Por ejemplo, la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que el agua de mar contiene sal o rayos de sol que se queman. Pero en temas que tienen que ver con la conducta humana, como los valores, las atribuciones y las emociones, el concepto es más complejo. Es un instrumento también de medición, la objetividad. En cambio, esta se refiere al grado en el que es no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran y califican e interpretan a esta objetividad. Otro tema también es cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido. En práctica es casi imposible que una medición sea perfecta y generalmente se tiene un grado de error. Desde luego que se trata que este error sea lo más mínimo posible, por lo cual la medición de cualquier fenómeno se conceptualiza de la siguiente manera básica, como podemos observar: X es igual a T más C. También tenemos donde X representa los valores observados, resultados disponibles, T, que es los valores verdaderos, y E es el grado de error de medición. Si no hay error de medición, es igual a 0. El valor observado y el verdadero son equivalentes. Esto puede verse claramente así: X es igual a T más 0 y X saldría igual a T. Cálculo de la confiabilidad y la fiabilidad. La mayoría oscilan entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nulo. Confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad, fiabilidad total y perfecta. Cuanto más se acerque el coeficiente a 0 es mayor, y mayor será el error y habrá en la medición. Esto se ilustra en la figura 9, como lo podemos observar de la siguiente manera. Ahí tenemos nuestra imagen. También tenemos el cálculo de validez. Si la variable está compuesta por diversas dimensiones o facetas, se extrae una muestra de probabilística de reactivos, ya que al azar o estadística, cada dimensión constituiría un extracto. Se administran los ítems, se correlacionan la puntuación de estos y se comparan entre sí. También hay la operación, el tránsito de la variable del ítem o valor. La operacionalización se fundamenta en la definición y concepto operacional de la variable. Su proceso es amplio. Esta está en el capítulo 7, adicional, que se puede descargar en el Centro de Recursos en Línea. Por ahora comentará que cuando se construye un instrumento, el proceso es más lógico,
Para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes. Luego de esto a los indicadores. Y finalmente tenemos ya los ítems o reactivos de sus categorías. Hay niveles de medición. Los números utilizados en este nivel de medición tienen una función puramente de clasificación y no pueden manipular de manera aritmética. Por ejemplo, la afiliación religiosa es una variable nominal. Si pretenderíamos operarla de forma aritmética, se presentaría una situación tan ridícula. También tenemos de qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos la investigación. Los instrumentos serán revisados en este capítulo, ya que son cuestionarios 10 y escalas de actitudes mencionados en otros. En el capítulo 7 nos habla sobre la recolección de los datos cuantitativos en la segunda parte, que se puede descargar también en un centro de recursos en línea. Se comenta también los siguientes registros contenidos: análisis de contenidos y observación cuantitativa, pruebas estandarizadas, recolectan la información factual e indicadores. Los cuestionarios. Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo, por ejemplo, para verificar el desempeño de gobierno, conocer las necesidades del hábitat, de futuros comprobadores, de evidencias y evaluar percepciones ciudadanas sobre ciertos problemas como es la inseguridad, etc. Pero también se implementan en otros campos, como los cuales necesitamos para nuestros análisis, que es muy importante obtener ya que nos sirve para ver el porcentaje de las personas que lo utilizan o varios ejemplos más. ¿Qué tipos de preguntas se pueden elaborar? En este contenido, las preguntas de cuestionario de estas son variados, con aspectos que mide. Básicamente se considera de dos tipos de preguntas. Esas son las abiertas y las cerradas. Son los únicos tipos de preguntas que se pueden elaborar. ¿Qué tipos de preguntas se pueden elaborar? En un cuestionario las preguntas son variados. Básicamente se consideran dos tipos de preguntas, cerradas y las abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas y resultan más fáciles de codificar y analizar. Un ejemplo sería: ¿escuchas la radio? ¿Sí o no? Te delimita tu respuesta, solo tienes dos opciones. Y en cambio, las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles cuando hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Un ejemplo sería: ¿por qué te gusta el teatro? Puedes expresarte libremente y cuanto tú desees. Conviene usar preguntas cerradas o abiertas. Esto depende del grado en que se puedan anticipar las posibles respuestas y si queremos que la respuesta sea más precisa o profundizar en cualquier cuestión. Cada clase de pregunta tiene sus ventajas y desventajas. Una ventaja de las preguntas cerradas es que son más fáciles de codificar y preparar para su análisis, ya que no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, sino únicamente seleccionar la alternativa que sintetice mejor su respuesta. Y una desventaja de la pregunta cerrada es que delimita las respuestas de la muestra y en ocasiones ninguna de las categorías describe con exactitud lo que la persona tiene en mente. Y una ventaja de las preguntas abiertas es que proporciona una información más amplia y son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o la que tenemos podría ser insuficiente. También sirve en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento. Y su desventaja es que son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. Además, llegan a presentarse sesgos derivados de distintas fuentes. Por ejemplo,
Quienes se enfrentan dificultades para expresar en forma oral y por escrito, quizá no respondan con precisión a lo que en la realidad deseen o generen confusión en sus respuestas. Una o varias preguntas para medir una variable. En ocasiones solo basta una pregunta para recolectar la información necesaria sobre la variable considerada. Por ejemplo, para medir el nivel de escolaridad de una muestra, basta con preguntar cuál es su grado máximo de estudio. Y en otras ocasiones se requiere elaborar varias preguntas para verificar las consistencias de las respuestas o obtener múltiples indicadores. Por ejemplo, en algunas asociaciones de investigación de mercado e instituciones educativas mide el nivel socioeconómico tomando en cuenta diversas preguntas o indicadores de clase social, el estilo de vida, el ingreso y el bienestar. Por ejemplo, sería la escolaridad del jefe del hogar, número de focos en la vivienda, número de habitaciones en la vivienda, etc. Con base en estos indicadores se construyen índices, cada uno con un peso de coeficiente, y al final se otorga una puntuación que determina el nivel socioeconómico con mayor precisión. Y es recomendable hacer solamente las preguntas necesarias para obtener la información deseada o medir la variable. Las preguntas van precodificadas o no. Siempre que se pretendan efectuar análisis estadísticos, se requiere codificar las respuestas de los participantes a las preguntas del cuestionario. Y debemos recordar que esto significa asignarles símbolos o valores numéricos, y que cuando se tiene preguntas cerradas es posible precodificar las opciones de respuestas. Las respuestas van acompañadas de su valor numérico correspondiente, es decir, se han precodificado. ¿Qué preguntas son obligatorias? Regularmente las preguntas llamadas demográficas son obligatorias, o también llamadas ubicación de participante acostado. Podría ser el género, edad, zona donde vive, etc. Y en una empresa podría ser puesto, área de función de trabajo, gerencia, departamento, dirección, etc. En cada investigación debemos analizar cuáles son pertinentes y nos resultan útiles. ¿Qué características debe tener una pregunta? Independientemente de que las preguntas ya sean abiertas o cerradas, y de que sus respuestas estén precodificadas o no. Hay una serie de características que deben cumplirse al plantearse. Podría ser, las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Es aconsejable que las preguntas sean lo más breve posible, porque las preguntas largas suelen ser tediosas. También deben formularse como un vocabulario simple, directo, familiar para los participantes. No pueden incomodar a las personas encuestadas ni ser percibidos como amenazados, y nunca debe sentirse que se le está enjuiciando. Las preguntas deben referirse brevemente a un solo aspecto o a una relación lógica. Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. No debe hacerse preguntas racistas o sexistas ni que ofendan a los participantes. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? En algunos casos es conveniente iniciar con preguntas neutras o fáciles de contestar. No se recomienda comenzar con preguntas difíciles o muy directas. Las primeras preguntas deben resultar interesantes para los participantes. A veces incluso puede ser divertidos, cuestionado que resulte sumamente divertido y provoque tranquilidad, logrando que el encuestado se relaje. ¿De qué está formado un cuestionario? Además de las preguntas y categorías de respuestas, un cuestionario está formado básicamente por portada, introducción, insertas a lo largo del contenido, agradecimiento final. La portada está incluido la carátula.
Debe ser atractiva, lógicamente, para favorecer las respuestas. Debe incluir el nombre del cuestionario y el logotipo de la institución que lo patrocina. En ocasiones se agrega un logotipo propio del cuestionario o un símbolo que lo identifique. Introducción debe incluir propósito del estudio, motivaciones para el sujeto encuestado, agradecimiento, tiempo aproximado de respuesta, espacio para que firme o identifique su consentimiento, identificación de quién o quiénes lo aplican, insertas a lo largo del contenido. Las instituciones son tan importantes como las preguntas y es necesario que sean claras para los usuarios a quienes van dirigidos. Y por último, el agradecimiento final. Aunque ya hayan agradecido de antemano, vuelvan a agradecerle al participante, ya que es muy importante. ¿De qué tamaño debe ser un cuestionario? No existe una regla respecto al tamaño, pero si el cuestionario es muy corto, se pierde información, y si resulta largo, llega a ser muy cansado. El tamaño depende del número de variables y de dimensiones a medir, el interés de los participantes y la manera como se administra. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas se codifican una vez que conozcamos todas las respuestas de los participantes a los cuales se aplicaron. Es importante anotar que esta actividad es una pregunta abierta y por ende debe realizar por medio de las pruebas piloto. Al cerrar preguntas abiertas y codificarlas, debe tenerse en cuenta que un mismo patrón de respuesta puede expresarse con diferentes palabras. ¿En qué contextos pueden administrarse o aplicarse un cuestionario? Los cuestionarios se aplican de dos maneras fundamentales: autoadministrado y por entrevista, personal o telefónico. Autoadministrado significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contesten. No hay intermediarios y las respuestas la marcan ellos, pero la forma de autoadministración puede tener distintos contextos: individual, grupal o por envío. Por entrevista personal. Las entrevistas implican que una persona calificada aplique el cuestionario a los participantes. El primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial. Resulta una especie de filtro. El primer contexto que se revisará de una entrevista es el personal, cara a cara. Normalmente se tiene varios entrevistadores, quienes deberán estar capacitados en el arte de entrevista y conocer el fondo del cuestionario. Algunas consideraciones adicionales para la administración del cuestionario. Cuando se tiene población analfabeta con niveles educativos bajos o niños que apenas comienzan a leer o no dominan la lectura, el método más conveniente de administración de un cuestionario es por entrevista. Aunque existen algunos cuestionarios muy gráficos que se usan escalas sencillas para las opciones de respuestas. Con trabajadores de niveles de lectura básica se recomienda utilizar entrevistas o cuestionarios autoadministrados sencillos que se apliquen en grupos proporcionados a asesoría. Escalas para medir las actitudes. Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos o conceptos a que hacen referencia. Los métodos más conocidos para medir por escala las variables que constituyen actitudes son el método de escalamiento de Likert, el diferencial semántico y la escala de Goodman. Escalamiento de Likert. Este método fue desarrollado por Heinz Likert en 1932. Sin embargo, se trata de un enfoque vigente bastante popularizado. Consiste en un objeto de ítems presentados en forma de afirmación o juicios ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que reaccione eligiendo una de los 5 puntos o categorías de la escala.
A cada punto se le asigna un valor numérico. Así el participante obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Las afirmaciones califican el objeto de actitud que se está midiendo. El objeto de actitud puede ser cualquier cosa física. Las afirmaciones pueden tener dirección favorable o positiva y desfavorable o negativa. Y esta dirección es muy importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta. Si la afirmación es positiva, significa que él califica favorablemente al objeto de la actitud. De este modo, cuanto más de acuerdo con la frase estén los participantes, su actitud será igualmente más favorable. Formas de tener las puntuaciones. Se obtiene sumando los valores alcanzados respecto de cada frase, la cual se denomina escala adictiva. Una puntuación se considera alta o baja según el número de ítems o afirmaciones. La escala de Likert es una medición ordinal. Es común que se le trabaje como si fuera un intervalo. Kreisberg, Carifio y Perla señalan que pueden forzarse a un nivel de medición por intervalos porque ha sido probada en múltiples ocasiones durante décadas y las personas están acostumbradas a escalar sus verbalizaciones con números. Otras condiciones sobre la escala de Likert. En ocasiones se disminuye o incrementa el número de categorías, sobre todo cuando los participantes tienen una capacidad limitada de discriminación o por lo contrario muy amplia. Si los participantes tienen poca capacidad de discriminar, se pueden considerar 2 o más categorías. Por lo contrario, si son personas con un nivel educativo elevado y gran capacidad de discriminación, pueden incluirse 7 o más categorías. El número de categorías de respuesta tiene que ser el mismo para todos los ítems. ¿Cómo se construye una escala de Likert? Se construye generando un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y se administran a una muestra piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem. Estas puntuaciones se correlacionan con las del grupo a toda la escala y las frases o reactivos, cuyas puntuaciones se relacionan significativamente con las puntuaciones de toda la escala. Diferencial semántico. El diferencial semántico fue planteado por Oswald, Suzy y Teambu para explorar las dimensiones del significado. Consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de la actitud, ante los cuales se solicita la reacción del participante. Este debe calificar al objeto de actitud a partir de un número de un conjunto de adjetivos bipolares. Codificación de las escalas. Los puntos o las categorías de la escala pueden codificarse de diversos modos. Pasos para integrar la versión final. Para integrar la versión final de la escala se deben llevar a cabo los siguientes pasos. Generamos una lista de adjetivos bipolares exclusivo y aplicable al objeto de la actitud a medir. 2. Construimos una versión preliminar de la escala y la administramos a un grupo de participantes. 3. Corregimos las respuestas de los sujetos para cada par de adjetivos o ítems. 4. Calculamos la confiabilidad y la validez de la escala total. 5. Seleccionamos los ítems que presenten correlaciones significativas con los demás reactivos y discriminen entre casos. 6. Desarrollamos la versión final de la escala. Escala de Guttman. Es una técnica para medir las actitudes. Se fundamentan en afirmaciones o juicios respecto del concepto u objeto de la actitud. Los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectivas. Otros métodos cuantitativos de recolección de datos. Entre ellos podemos encontrar análisis de contenido cuantitativo, que es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática. Observación. Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o situaciones observables.
pruebas estandarizadas e inventarios. Miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, etc. Datos secundarios. Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. Instrumentos mecánicos o electrónicos. Son los sistemas de medición por aparatos como el detector de mentiras o el polígrafo. Instrumentos y procedimientos específicos propios de la disciplina. En todas las áreas de estudio se han generado valiosos métodos para recolectar datos sobre variables específicas. ¿Puede utilizarse más de un tipo de instrumento de recolección de datos? En los estudios cuantitativos se incluyen varios tipos de cuestionario, al mismo tiempo que pruebas estandarizadas y recopilación de contenido para análisis estadístico. ¿Cómo se codifican las respuestas a un instrumento de medición? Las categorías de un ítem, indicador o preguntas requieren codificarse con símbolos o números. El investigador se interesa en realizar análisis más allá de un conteo de casos por categoría, y estos se llevan a cabo por medio de la computadora u ordenador. Los valores perdidos y su codificación. Entre ellos tenemos 1. Establecer los códigos de las categorías o alternativas de respuestas de los ítems o preguntas. 2. Elaborar el libro de códigos incluyendo todos los ítems uno por uno. 3. Efectuar físicamente la codificación. 4. Guardar los datos codificados en un archivo permanente. Codificación con un programa de análisis estadístico. El proceso en IAMS es necesario hacer algunas aclaraciones. Se abre el programa IAMS como cualquier otro y se trata de un archivo existente con los datos codificados. Lo abrimos y hacemos los análisis pertinentes. Y programas equivalentes tienen dos matrices o ventanas. A. Vista de variables. B. Vista de datos. Ambas aparecen como pestañas o carpetas. La vista de variables representa el sistema de codificaciones o libros, documentos de códigos electrónicos. Constituye una matriz. Errores de codificación. Los errores de codificación tienen que corregirse. Esto puede hacerse A. Revisando físicamente la vista de los datos y haciendo los cambios pertinentes. B. En IAMS con la función ordenar o clasificar casos. De este modo visualizar valores que no correspondan a cada variable o ítems de la matriz. C. Efectuando el análisis de frecuencias. En el menú Analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Y una vez obtenidos los resultados, se observará en qué variables de la matriz hay valores que no deberían estar para efectuar las correlaciones necesarias.